Bueno, entonces íbamos diciendo, para continuar, Repito. para continuar, que el hombre fue puesto como Señor, no como Señor del hombre mismo, sino aquí en este tiempo en particular, como Señor de la creación, de las criaturas animales, de las aves, de los peces, de, de los animales que están sobre la tierra y aún de los que se arrastran, en este caso la serpiente. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Porque ya Apocalipsis, repito lo que dije con anterioridad, nos muestra ahora una figura diferente de Satanás. Y es en la forma de un dragón de 7 cabezas. Un dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Una figura simbólica de lo que ya, después de los siglos, en lo que se ha llegado a convertir. Pasó de ser una serpiente a convertirse en un dragón. Al principio era la serpiente, en la antigüedad, es la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Entonces hay algo allí, ¿no? Hay algo allí en lo cual tal vez no hemos profundizado mucho y por eso lo dejamos pasar, pero, pero, eh, nos muestran realidades espirituales, las cuales se cumplen en Cristo, entendiendo que Cristo pues no está solo, sino que Cristo es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia. Ahí tenemos a un hombre corporativo similar al primer hombre corporativo, varón y hembra, en la realidad natural, varón y hembra, Adán y Eva, en la realidad espiritual, Cristo la iglesia. Entonces ahí hay un paralelo que nos muestra lo que Dios desde la fundación del mundo quería mostrar, mostrarnos por medio de estas sombras lo que vendría a ser la realidad espiritual, que Cristo y la iglesia iban a ser los señores de todo lo creado. Y por eso es que Pablo así lo muestra en su carta a los Efesios. Comienza mostrando que fuimos bendecidos, hablando de la iglesia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no en los terrenales, sino en los celestiales. Y fuimos bendecidos en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego ya Pablo comienza a mostrar cómo fue que Dios lo logró, cómo logró que la iglesia llegara a ser el cuerpo de Cristo, o que el hombre llegara a ser la iglesia, cuerpo de Cristo, porque el hombre estaba en pecado. Entonces fue la sangre de Jesús la que limpió, perdonándonos nuestros pecados, para la gloria y la alabanza de su gracia, porque es por gracia, no porque el hombre se lo mereciera. Aquí lo que está mostrando es que el hombre cayó, el hombre pecó, y como pecador lo único que merecía era el castigo, el juicio justo que Dios determinó ese día, que le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ese día, después de que el hombre peca en rebelión contra Dios, haciéndole caso a la serpiente, a la cual debía someter y no obedecer, entonces se puso bajo el gobierno
de la serpiente en vez de poner a la serpiente bajo su gobierno. Si vemos que la cosa es seria, entonces el hombre pierde la soberanía y la cede. Se la cede a la serpiente. ¿Quién la toma? Porque ella se convierte entonces en la que da las órdenes, en la que ordena, en la que muestra lo que se debe hacer. Y yo lo que pienso es que allí, en el pecado, algo sucedió, algo de orden espiritual. Y es que las puertas que se encontraban cerradas para estos espíritus confinados fueron abiertas. Fueron abiertas para soltar a estos espíritus, para a fin de que recobraran la libertad y pudieran entonces tener sus cuerpos como los han tenido siempre. Cuerpos angélicos creados por Dios, superiores al hombre mismo. ¿Eso por qué lo vemos? Pues porque después el libro de Job nos muestra que estando en los cielos, el Señor, hay una asamblea y todos sus hijos vienen a reunirse delante de Él, y entre ellos viene Satanás. Yo sé que Satanás es mencionado también como hijo, pero ya no está en los lugares terrenales, pues la Biblia dice que fue echado, que cayó como un rayo, pero luego pareciera ser que recobró una posición que antes tenía por causa del pecado del hombre. O sea que el pecado del hombre es lo que le da a Satanás el derecho legal de tener una posición que le corresponde al hombre, una posición espiritual. ¿Por qué? Porque aunque el hombre está aquí en la tierra, el hombre conectado por medio del Espíritu a Dios también tiene una posición celestial. Porque Dios es espíritu, el hombre es de la tierra, es terrenal, es carne, pero tiene un espíritu que Dios le ha dado, a fin de que Dios pueda, por medio de ese espíritu, presentarse al hombre y tener comunión con el hombre. Pero en el pecado, esa conexión se pierde, se corta, hay una muerte espiritual, hay una separación entre Dios y el hombre. Pero ese día algo sucede. Ese mismo día el Señor tiene una asamblea, una reunión. Y en esa reunión se encuentra la serpiente, el hombre y la mujer. Dios es el que convoca a esa reunión. Y entonces Dios habla con la serpiente y Dios habla. Le habla cosas a la mujer. Y le dice a la serpiente, eso lo podemos leer ya en el capítulo 3 de Génesis, le dice así: y Yahvé dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldijo. Y aquí es una maldición que caería sobre la serpiente como animal. Y eso es lo que vemos hoy en día. A ese animal que repta. Tal vez en el principio no era así, pero después de haberse prestado para ser la voz de Satanás, entonces hay consecuencias para ella. Y el verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esta palabra es muy importante.
porque muestra con muchísima claridad lo que habría de acontecer hacia el futuro. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos es que la serpiente y la mujer serían enemigos feroces. Dice que pondría enemistad. Dios iba a poner enemistad a fin de que la mujer, al ver la serpiente, ella la rechazara. Porque fíjese que al principio no la rechazó, la recibió como una amiga, pero ahora no. Ahora, no solamente en lo natural, podemos ver que las mujeres ven una serpiente y salen despavoridas, sino que tiene una connotación espiritual. Porque la mujer aquí representa el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, la mujer. ¿Sí? Siendo el Señor como el esposo de esa mujer. Pues, hay una figura natural, pero también hay una figura espiritual. Trasciende lo espiritual hacia lo natural y Señor nos está mostrando lo natural, pero la trascendencia ya la conocemos por el contexto de las Escrituras. Ya sabemos que Dios toma un pueblo y ese pueblo que es Israel, Él le llama mujer, le llama a su esposa. ¿Sí? Y es una mujer que va a dar a luz un hijo. Aquí dice, simiente, semilla, semen, hijo, descendencia. Va a dar un hijo que pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces ya desde el principio vemos la sentencia. Es una sentencia de juicio y condenación, donde la serpiente iba a ser derrotada. ¿Quién iba a derrotar? La descendencia de la mujer, el hijo de la mujer. ¿Mm? Es interesante, ¿no? Porque desde el principio ya Dios lo muestra. Desde el mismo principio Dios da una visión profética que iría hasta el fin. Y no descansaría hasta que esto se cumpliera. Hasta que fuera totalmente derrotada la serpiente, que es Satanás. Entonces Satanás va a ser derrotado. Pero para que sea completamente derrotado van a pasar muchos siglos. Y se van a dar muchos eventos. Pero este cuadro nos ayuda a tener una cosmovisión rápida, a fin de que no nos perdamos en los detalles, porque luego van a aparecer los detalles. Pero no nos podemos enredar en los detalles como si estuviéramos dentro de un bosque y sin ver la salida. No, ya conocemos el principio y ya conocemos el fin. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El principio está cantado aquí desde Génesis, que iba a haber una guerra entre dos simientes, la de la serpiente y la de la mujer. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver unas líneas de sangre, que tendrían luchas permanentes, unas descendencias que lucharían entre sí, ¿a fin de qué? A fin de establecer un señorío. Porque aquí lo que nos está mostrando Dios por medio de esto es que Él va a restablecer el señorío perdido. El señorío que se perdió el día que el hombre peca. Ese señorío se perdió. Pero la mujer que fue engañada, esa mujer tendría un hijo que restablecería el señorío. Y estamos hablando de una descendencia de mujer, o sea, un hombre, así de sencillo.
Un hombre en el futuro pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies, o sea, la derrotaría. Bueno, ese es el cuadro profético, ¿no? Digamos que ahí tenemos un cuadro y luego vamos a ver ese cuadro cómo se comienza a desarrollar y cómo se comienzan a dar las peleas entre esos linajes. Y por eso entonces comenzamos a ver que Adán y Eva tienen familia, Caín y Abel. Aparecen dos hijos, sí, dos hijos que tienen un conflicto. En realidad el del conflicto es Caín, no Abel, porque Abel está haciendo lo correcto, Caín no está haciendo lo correcto. ¿Qué hace Abel? Abel sacrifica lo mejor de su rebaño, lo, lo ofrece a Dios, y por eso podemos entender que Abel tiene claro la necesidad que tiene el hombre de sacrificar, de derramar sangre de animal para que haya remisión de pecados. Eso es lo que hace Abel. Abel fue enseñado por sus padres, no lo muestra la Biblia, pero ¿de dónde sacó Abel eso? Que había que sacrificar. Pues porque sus padres vieron el sacrificio que los libró a ellos de la muerte. Al final de capítulo 13 nos muestra que Dios hace vestidos con pieles de animal y viste al hombre. Lo desviste de los vestidos que el hombre se puso. El hombre cosió hojas de higuera y se vistió. Pero eso Dios no lo aceptó, no aceptó ese vestido, que mostraba como la justicia propia, la forma como el hombre se iba a cubrir o a justificar o a disculpar. No, Dios no acepta. Dios pone la culpa sobre el animal y el animal tiene que morir, tiene que derramar sangre, toma sus pieles y con esas pieles viste al hombre. Ahí vemos desde el principio el Evangelio, vemos la gracia de Dios, vemos el sacrificio de un cordero, vemos el sacrificio de Cristo, inmolado desde la fundación del mundo, para que el hombre pudiera vivir delante de Dios. Esto es lo que los primeros padres enseñan a sus hijos. Y Abel lo recibe y lo cree y lo hace. Y no solamente lo hace, sino que se convierte en un pastor. Él se dedica, él dice, qué grande es Dios, ¿no? Que pudo haber matado a mis padres y yo no haber nacido, pero Dios fue misericordioso. Entonces yo me voy a consagrar a Él. Y por eso, escogiendo de entre todos los animales que había, escoge hacerse pastor de ovejas. ¿Para qué? Para de lo mejor de su rebaño sacrificar a Dios. O sea que Abel era un hombre rendido a Dios, un hombre de fe, que pudo ver la salvación que es por medio del sacrificio, por medio de la sangre, que remite los pecados. En cambio, Caín no. Caín, que seguramente oyó lo mismo, dice no, yo no lo veo así. No, ¿por qué? Tiene que ser así. No me parece justo. Yo voy a labrar la tierra. A mi padre le dijeron que la tierra iba a dar espinos y cardos, o sea que es un trabajo duro. Yo prefiero el trabajo duro, prefiero mi esfuerzo, y de los frutos de la tierra le voy a entregar a Dios. O sea, de los frutos de mi esfuerzo le daré a Dios. Me parece que es más justo.
Entonces yo me voy a justificar de esa forma, con mi obra. Vemos allí entonces, desde el mismo principio, las dos simientes. Ya Dios define quién es simiente de la mujer y quién es simiente de la serpiente, por la manera de pensar, ¿sí? Porque Jesucristo luego dice que la palabra es similar a una semilla, la palabra, una simiente, una semilla. Entonces, dependiendo de lo que nosotros oigamos y recibamos, la palabra que oigamos y recibamos, así entonces va a ser el fruto. Si lo que estamos oyendo proviene de Dios, entonces el fruto va a ser un fruto de justicia. Si lo que estamos oyendo proviene del maligno, entonces el fruto será un fruto de injusticia. Satanás era del maligno. Satanás oyó a Satanás. Perdón, Caín oyó la voz de Satanás en su interior, que le instaba a irse en rebelión contra el Evangelio que ya se estaba predicando desde ese tiempo. Ya era clarísimo cómo es que Dios iba a salvar al hombre. Y era por medio de ¿quién? De un sustituto, de un mediador entre Dios y los hombres, de alguien inocente que no había pecado, pero que asumía la culpa y moría en lugar del pecador. Vemos entonces eso, ¿no? Clarísimo, cómo Caín se convierte en el hombre que habría de enseñar este otro evangelio, que es el evangelio de las obras y no el evangelio de la fe. El evangelio de las obras, que es el de Satanás, o sea que si dice Satanás, no, tú no te puedes salvar por fe, tú tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que justificarte a ti mismo, haciendo una buena obra. ¿Pero qué fue lo que Dios enseñó? No, no es la buena obra la que te salva, sino que es la obra del que muere por ti, quien te salva. Debes confiar en el que muere por ti, no en ti mismo. Entonces podemos suponer... Pero ese es el gran engaño. Claro, desde el principio. Ese es el punto del principio, porque ese punto es el que determina verdaderamente en quién estamos. A pesar de nosotros, porque como hablábamos de Jacob, a pesar de que Jacob era así y Esaú no era como Jacob, naturalmente hablando, Jacob descansó en eso, porque él entendió porque ahora Isaac no era un rey ni nada, era un hombre muy rico, sí, todo, sí, pero no era por decir un rey del tiempo de ahora que se guarda el linaje y toda esa autoridad, como un reino, una nación. Él era un hombre rico, sí, pero él guardó fue más él tuvo que ver esa promesa que hizo Dios a su padre. Pero claro, el reinar, pero es que por eso vamos a llegar hasta allá, porque estos hombres estos hombres no llegaron sin este conocimiento. Ellos no aparecieron de la noche a la mañana sin tener el conocimiento que viene desde atrás. Es que este conocimiento comienza a entregarse de generación en generación, porque esa es la herencia. Esa es la herencia, ¿sí? La herencia es qué es lo que mi padre recibió de parte de Dios. Yo lo recibo y lo creo, y se lo enseño a mis hijos para que mis hijos se lo enseñen a mis nietos, y así de generación en generación, y se guarde esto hasta la venida de ¿quién? De aquel que iba a poner la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Entonces la fe tenía que guardarse. Ahora podemos entender a Jesús diciéndole a sus apóstoles: enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Siempre desde el principio es así. Yo te he dado algo para que lo guardes. Hazlo,
pero guárdalo y enséñalo a tu generación a hacer, guardando la fe. Guardando la fe. ¿Sí? Entonces, desde el principio, el hombre fue instruido en eso, en hacer una obra, en labrar. Fíjese que es labrar. Labrar tiene que ver con tierra, tiene que ver con semilla, tiene que ver con fruto, tiene que ver con comida de un fruto. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que está detrás? Las palabras de Dios, que luego Jesús lo enseña. La parábola, él dice, la parábola del sembrador. Él enseña que el sembrador salió a sembrar y, bueno, sembró en tierra dura, luego sembró en tierra, la semilla, ¿no? Cayó en distintos terrenos. Uno era el terreno duro, otro era un terreno espinoso, otro era un terreno rocoso, piedras, y otro era un terreno bueno, donde la tierra estaba bien. La tierra había sido trabajada, ¿no? ¿Para qué? Para quitarle las espinas y quitarle las piedras. Entonces esa semilla iba a caer en un buen lugar y iba a dar fruto. Pero lo que no había sido trabajado, entonces la semilla se iba a perder. Y esto está hablando de dos cosas. Está hablando del corazón y está hablando de la palabra. ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la palabra? ¿Cómo está? ¿Bien pisoteado? Bien pisoteado por el trabajo, por las luchas, por la ansiedad, por la falta de fe. Eso es un corazón así, pisoteado. Y un corazón con espina es el corazón que se ha enredado con las cosas del mundo. Y un corazón lleno de piedras es un corazón que, como dice el dicho, me sacó la piedra. Me sacó la piedra. Es un corazón que está piedrudo, que está duro, sí, que está con rabia, no agradecido. En cambio, el corazón que ha sido trabajado es el corazón que sí puede recibir la palabra y va a dar fruto. Entonces, la palabra se compara con la semilla y la tierra se compara con el corazón. Pero también enseña otra parábola en relación a la siembra y dice que hay alguien que sembró trigo, pero luego viene un malvado que sembró cizaña en medio de ese cultivo. Entonces vemos dos palabras en un cultivo. Vemos dos semillas, vemos dos simientes, ¿sí? Dos naturalezas que van a crecer juntas. Pero ya sabemos lo que el Señor dijo desde el principio, que esas naturalezas no eran iguales y que estarían en pugna, en lucha. También lo vemos en nosotros mismos. Hay muchos ejemplos que nos muestran esto, ¿no? En las mismas escrituras. Cuando están Esaú y Jacob en el vientre, son dos hermanos. Son dos hermanos, pero luchan entre sí y el Señor le dice a Rebeca, le dice que hay dos naciones luchando, o sea, dos pueblos que se luchan entre sí para surgir y prevalecer. Entonces, el más fuerte, en este caso Esaú, es el que prevalece y es el que emerge, sale primero, pero el otro se agarra del talón y sale prendido. O sea que los dos salieron como en chorrera, ¿no? Porque ¿cómo sabían ellos que estaba agarrado el talón? Tuvieron que haber visto que cuando lo sacan, salieron los dos y uno está agarrado del talón. Sí, así fue. Entonces salieron al mismo tiempo, pero uno es el que sale primero. Y el otro, ¿qué es lo que dice? No, yo no me quiero quedar.
Hay una lucha entre esos dos niñitos. ¿Sí? Interesante. Como la naturaleza misma muestra lo que hay en el corazón de las personas. Cómo Dios formó y estuvo en las personas. Cómo Dios está allí. Que Dios no es ajeno a lo que se está formando en el vientre. No es ajeno. Pero quiso mostrar que el primero en salir iba a ser Esaú, como un tipo de Adán, el primer hombre, el primero en salir. Y luego viene el segundo, que es Jacob, como un tipo de ¿quién? Del segundo hombre, de Cristo, que es el que finalmente va a recibir la herencia. No el primero, porque el primero peca, pero sí el segundo, que no peca. Entonces Jacob es un tipo de Cristo en ese sentido, y Esaú es un tipo del hombre carnal, del hombre viejo. En cambio Jacob es un tipo del hombre espiritual, el hombre nuevo. Dos naturalezas que se pelean entre sí y que en nosotros también están. Porque nosotros tenemos del hombre viejo, nacido de Adán, la carne, y tenemos del hombre nuevo, nacido en Cristo, el espíritu. A quienes más alimentemos, entonces más fortalecidos están. Si alimentamos la carne, entonces la carne es la que va a crecer. Si alimentamos el espíritu por medio de la palabra, ese es el que va a crecer. Entonces necesitamos la palabra, que es el alimento para nuestro espíritu. La palabra de Dios. Pero si alimentamos al hombre viejo que come basura, o sea, otras palabras que provienen más de Satanás, entonces ese es el que va a prevalecer. Entonces hay una lucha también en nosotros. ¿Cuál va a prevalecer? ¿O va a prevalecer el espiritual, que es el que está conectado a Cristo? ¿O va a prevalecer el carnal, que es el que está conectado a Adán? Bueno, dos simientes. Yo sé que somos de la simiente divina, la que por la palabra hemos llegado a ser. Porque la palabra de Dios nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina. Por la palabra somos participantes de esa naturaleza divina. O sea que somos espirituales. La iglesia es espiritual, eminentemente espiritual. Claro, que tiene este cuerpo de carne, con el cual tiene que luchar toda su vida, y de esa forma el Señor nos enseña a vencer, no solamente sobre la carne, sino sobre lo que está conectado a la carne, que es con el mundo y con el príncipe de este mundo, Satanás. Entonces, ya mismo tenemos una pelea, ya, la pelea que fue vista desde el principio, una lucha entre dos, entre la mujer, que es Israel, y la serpiente, que es Satanás. Pero la mujer da a luz un hijo, que es Cristo, ¿cierto? Y Cristo, como el nuevo hombre, presenta a la mujer, así como el hombre viejo fue dormido y del costado Dios extrajo a la mujer, así mismo en la cruz Dios extrae en el costado. Cuando el costado de Cristo es traspasado, Dios extrae a la iglesia agua y sangre. Entonces mire las figuras cómo nos muestran las realidades espirituales. Eso ya pues nos orienta, ¿no? Nos orienta como para entender el plan que Dios va a cómo Dios va a resolver su plan. Entonces, di esta vueltica a modo de paréntesis,
pero para regresar otra vez al sitio donde estábamos, que era en Caín y Abel. Caín y Abel. Entonces Abel es matado por su hermano. ¿Vamos café, Julio? Uy, sí, buena idea. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Hacemos? Bueno, vamos entonces a suspender aquí para continuar en la tercera sesión.